momento estar viéndonos a través de este canal, de este video. Para nosotros es un placer poder servirle. Y en esta mañana, en este día, queremos hablar sobre la eternidad. Amén. Y queremos tomar un versículo bíblico en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que dice la palabra del Señor: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí el Señor nos está hablando de la eternidad del hombre y de la eternidad de todas las cosas, desde el principio hasta el fin. La palabra en Apocalipsis dice que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquí habla del principio y el fin. Pero queremos hablar de las eternidades, las tres eternidades que están escritas en la palabra del Señor. Dios va de la eternidad al principio a la eternidad. Y eso lo conseguimos allí en Crónicas. Crónicas. Eso lo vamos a decir por aquí por Crónicas, primera de Crónicas 16:36 dice: bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y me dijo todo el pueblo amén, y alabó a Jehová. Quiere decir que Dios va de la eternidad a la eternidad. También en otro versículo bíblico nos dice, mi hermano, Salmo 103:17, la palabra de Dios es bendita. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Que si desde la eternidad, al principio de la eternidad, hasta la eternidad, otra eternidad. Y hay otro versículo bíblico. Nehemías 9:5 dice: dijeron los levitas, Yeshua, Cadmiel, Bani, Haxamías, Nías, Serebías, Odías, Sebanías, Petías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Gloria al Señor. Ahí nos vemos la necesidad de hablar sobre la eternidad. Y ya vamos a hablar de la primera eternidad. La palabra dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando está creando los cielos y la tierra, la primera eternidad es angelical. Los ángeles, la tierra, el cielo, los cielos, todo lo que implica, y no está hablando de la luna, de las estrellas, de la Vía Láctea, no está hablando del sistema solar, no está hablando de todo lo que nosotros podemos entender, sino estamos hablando de solo la tierra y los cielos. Correcto. No había más. Entonces vemos allí que Dios crea la eternidad a partir de la primera eternidad de los ángeles. Los ángeles fueron creados y en esa creación ahí vieron muchos problemas y muchas dificultades. Cuando la palabra dice que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra, no está hablando que un arte mágica sea la tierra y fue la tierra, no está hablando de eso, sino que tuvo que hacer con sabiduría, crear los ángeles que iban a estar con él, crear todos los que estaban alrededor, crear un trabajo. Y cuando él creó ese trabajo, lo creó perfecto, lo creó hermoso, lo creó bien. Entonces fue poco a poco, quiere decir que hubo un tiempo muy grande para crear los cielos y la tierra. Pero también crearon los ángeles. Hay ángeles que crearon el cielo y hay ángeles que se crearon en la tierra. Los ángeles del cielo que pecaron, porque este Lucifer, que era protector, según habla la palabra del Señor en Ezequiel 28, era un querubín. Y un querubín conforme a aquel Isaías 12 que nos dice que era Lucifer. Entonces hablamos de un querubín protector y hablamos de un Lucifer, un lucero de la mañana. Cuando hablamos de estos términos,
era que Él es el que protegía, el que conducía toda la creación de ese entonces, los ángeles, los que estaban aquí en la tierra, y vemos como Él se va al cielo, y en ese cielo, ¿verdad?, Él empieza a hablar mal contra Dios y se levanta una sedición en el cielo, como si fuese un golpe de estado. Pero no fue golpe de estado, sino fue que Él engañó a esos ángeles que estaban en dignidad, a esos ángeles que estaban en la presencia de Dios, esos ángeles querubines, serafines, esos ángeles que estaban en la preeminencia de Dios. Arcángeles también, amor. Todos ellos, muchos de ellos, Los convenció. los convenció. Como alguien lleno de rebeldía, de soberbia, divide. Pero todos esos ángeles estaban por debajo de Él. Y Él es el que ponía ángeles, es el que hacía contrataciones. Sí, porque la palabra dice por la multitud de tus contrataciones. Lo hizo hermoso. Él conoce de música, los tamboriles, el día que fue creado, estaban allí, fue creado en el Edén. Y muchas de estas cosas están escritas en la palabra del Señor. Entonces los ángeles que se rebelaron contra Dios por el engaño de Satanás en el cielo, ellos no están acá, que no seamos demonios, no. Ellos están en el infierno, atados allá en el infierno, en un lugar de tinieblas, de densa tiniebla y de oscuridad. Y los ángeles que fueron creados en la tierra son los que nosotros llamamos principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Ellos siempre han estado aquí, ellos no han subido al cielo, ellos no tienen el conocimiento que tenemos yo, pero tienen maquinación. ¿Por qué? Porque los dirige alguien que conoce el cielo y alguien que conoce la tierra. O sea, el que tenía acceso al cielo, o el que tenía acceso a la tierra, estaba gobernando sobre la tierra, ¿no? Estaba gobernado. Ahora, el que tenía acceso al cielo, que subía y podía estar allá y después regresaba, era Luzbel. Luzbel, el único que podía subir a la presencia de Dios, dar los informes, dar todo lo que él necesitaba. Siempre lo hacía. Mira cómo está la tierra, todo bien, todo es extraordinario. Entonces cuando Dios empieza a tener a crear o pensar crear al hombre, cuando Dios empieza a crear al hombre, Satanás no le gustó. No, ahí empezó la guerra. Él conocía los planes de Dios, porque él estaba desde el principio también. Y como él conocía los planes de Dios, entonces él se rebela contra los planes de él. Por Ahora, eso, apóstol, una pregunta un poco, ¿cómo Satanás tenía acceso a un proyecto de Dios no ejecutado todavía? porque son planes. Acuérdese que los ángeles eran planificados. Todo lo que Dios creó fue totalmente con sabiduría, bien planificado y bien ordenado. Por eso cuando Algo bien coordinado. algo extraordinariamente coordinado. Es como que usted quiera hacer algo y usted habla con su grupo, con su gremio, con su directiva, yo quiero hacer esto. Es correcto. Entonces, el que está, imagino Dios, ¿no? Dijo, yo tengo este proyecto. Y al ver Satanás, el proyecto hombre quizás, o fue así, ¿no? Que iba a ser inferior a él, pero con más autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios crea diferente? Vamos al versículo 2 de Génesis. Ese versículo del capítulo 1 de Génesis. Capítulo 1, verso 2. Sí, capítulo 1, verso 2 dice que la tierra estaba desordenada Y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ese abismo es el infierno. Y las tinieblas estaban allí. Si Dios crea el abismo y pone densas tinieblas, que es el primer nivel del abismo, del infierno, y ahí pone los ángeles que se rebelaron, que no guardaron su dignidad, Los de arriba. lo que estaba en el cielo. Pero cuando estos ángeles vienen a la tierra y se dan cuenta que esto es un plan diabólico, que fue engañado por Satanás, destruyen la tierra. Estos ángeles eran poderosos. Estos ángeles tienen una infinidad de poder extraordinaria superior al hombre. Si el hombre tiene capacidad de destrucción, imagínate esos ángeles que Por tienen eso una están capacidad tan presos. Ellos destruyeron la tierra, que fue el lugar donde Satanás reinaba. Satanás estaba.
y él mismo destruyó el lugar donde él reinaba. Oye, eso está profundo, ¿yo? Porque él quiso destruir el lugar donde él reinaba, que iba a gobernar el hombre. Y que iba gobernando. Y no estaba entendiendo que estaba destruyendo su propio hogar, su propio lugar. El que Dios creó para proteger al hombre es el que se levanta contra el hombre. El que Dios puso para pastorear al hombre es el que se levanta contra la oveja. El que Dios puso para estar allí y gobernar conforme a los estatutos de Dios es el que se levanta en contra de esos estatutos y destruye lo que Dios ha puesto. Eso se puede llamar como que las iglesias que se construyeron como Dios, el enemigo lo destruye, lo acaba. ¿Por qué? Porque es el mismo principio diabólico. No se sujeta a Dios. Por eso, cuando hablamos de los animales que estaban en la primera eternidad o en la primera creación, vemos allí cómo los animales, las plantas eran diferentes a las de hoy. Los animales, las plantas y todo lo que habitaba en la primera tierra eran conducidos por Satanás. Así que los dinosaurios y el hombre nunca se vieron, porque los dinosaurios fue una creación angelical y los grandes árboles que dominaban la tierra era una creación angelical, y la tierra era más grande de lo que hoy es. Oye, eso está profundo. Era más grande. Era más grande. Y la destrucción la redujo. La redujo. Dios creó una tierra más pequeña. Oye, hacia el la hombre. gente le está dando algo en la mente ahí. Es que Dios crea una tierra para el hombre. Donde gobernaba Satanás. Donde gobernaba Satanás. Y Dios crea otros cielos nuevos y tierra nueva, diferente a esta. Sí, Dios crea 3 veces la tierra. Entonces la tierra es más vieja que sí, la tierra, es más, la tierra sale del agua y por el agua subsiste. Proviene del agua y por el agua se mantiene. Así que Satanás, viendo que había sido destruido, viendo que había sido dañado, y entonces, ¿quién ordena la destrucción de la tierra para el hombre? Jesús de Nazaret. Jesucristo. Jesucristo lo ordena, pero la primera ordenanza era crear la luz. Yo tengo que tener un cuerpo, porque con este cuerpo que tengo ahora de gloria, de poder, no me puedo relacionar con el hombre. Tengo que tener un cuerpo como él. Me minimice. Sí, al nivel del hombre, para poder yo interactuar con el hombre y ser un mediador entre Dios y los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Siempre fue así desde Génesis capítulo 1 versículo 3. Siempre fue así. No hay ningún motivo para creer otra cosa. No estaban los cielos, no estaba la luz, el sol, no estaban las estrellas, no estaba Marte, no estaba la luna. No había sido Dios creado todo eso. ¿Por qué Dios crea los planetas y las estrellas? Porque todo el universo completo tiene un poder gravitacional sobre la Tierra, o ejerce un poder gravitacional sobre la Tierra. La primera creación Dios la sostenía con su mano. No necesario había no había un sistema. No había ningún sistema. No había el sol. No había sol. No había luna. No. Porque todo era por él y para él. Porque él la sustenta con el poder de su mano, dice la palabra. Él la sustenta. Entonces, la segunda creación, cuando Dios empieza a ordenar, dice Génesis capítulo 2, versículo 5, que empieza Dios a tener un encuentro con el hombre. Así que primero Dios crea al hombre en los cielos, en el Edén. Dios crea a ese hombre al lugar donde fue creado Satanás, el lugar donde fue coronado Satanás. Ahora el hombre es creado. Y es coronado. Y es coronado. ¿Y que va a ser coronado? Allí en ese huerto del Edén, o en la otra eternidad se llama la Nueva Jerusalén. Pero aquí, amados hermanos, vemos como Dios de una manera poderosa crea a un hombre eterno. Según lo que estamos escribiendo, Dios le dio eternidad en el corazón del hombre. Correcto. Vámonos ahora. Y Dios dice en el libro de Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando dice, yo creo que cuando dice el principio y el fin, yo estuve en el Génesis y voy a estar en el Apocalipsis.
En el principio y en el final, yo. Dios. Soy yo. Soy yo. Todo termina en mí. Todo, la eternidad a la eternidad. La eternidad comienza en Cristo. Principio y fin. Principio y fin. El que era y el que es. El que era y el que es. El todopoderoso. El Todopoderoso. Entonces, el que era, el Dios todo, el que es un hombre, y el que ha de venir, el juez, el Todopoderoso. Esos tres niveles los tiene Jesús. Correcto. El primer nivel de gloria con los ángeles, el segundo nivel de la eternidad, hombre, y el tercer nivel, gloria, Gloria. con la misma momento como estuvo desde la fundación del mundo, así va a tener en la otra eternidad. Pero en esta eternidad, mientras esté el hombre, es así. Ahora, Dios concede al hombre ser eterno. En el huerto del Edén él era eterno, él comía del árbol de la vida. Aguántalo ahí, porque ese es un código que tenemos que saborearlo. Amén. Porque la Biblia dice que el Padre le dice a Adán: "Ve, de todos los frutos puedes comer, menos le prohíbe solamente uno, el de la ciencia del bien y del mal". ¿No? Quiere decir que él participaba del árbol de la vida. Mientras yo obedezca a Dios, soy eterno. El día en que yo desobedezca a Dios, dejo de ser eterno. Eso está desde el principio hasta el final. Si yo obedezco a Dios, siempre voy a comer el árbol de la vida. Mas si yo, por mi propia voluntad, quiero desobedecer y comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el mismo Satanás, Satanás representaba allí, no solamente en el Edén, también en Cades Barnea, cuando ellos vienen de allá, le dicen: escoge qué es lo que va a escoger, el bien o el mal, la vida o la muerte. ¿Qué escoge? Escoge el bien para que te vaya excelente en la vida. No escoja lo malo. Dios no pone a escoger. Depende de nosotros si escogemos la vida, el árbol de la vida, o escogemos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo depende de nosotros. ¿Qué escogemos nosotros? Así que cuando Dios pone los dos árboles allí, estaba diciendo: yo tengo que probar a este hombre. Yo no voy a hacer como la primera creación, la primera eternidad, que lo hice perfecto. Yo lo voy a hacer perfecto a medida que obedezca. Yo lo voy a perfeccionar a medida que esa alma me obedezca a mí. Porque el alma es la esencia de Dios. Es el alma, amados hermanos. Por eso desde el principio, antes que el mundo fuese, ya era un alma. Solo que en la segunda creación pasa a ser alma viviente. ¿Por qué esa alma no vivía? Sí vivía para Dios, pero no tenía poder, no tenía autoridad. Estaba allí. No era materia. No era algo real en forma material, sino que era un proyecto de Dios, era un alma. Es el alma que nosotros tenemos desde el principio fue así. Ahora, Dios puso esa alma en el hombre, y no solamente el alma, sino que también crea un cuerpo. Ahora, lo que el hombre no es eterno es su cuerpo. Por eso cuando Cristo venga a buscar su iglesia, lo hace eterno, porque su cuerpo va a ser cambiado de un cuerpo animal a un cuerpo espiritual. De un cuerpo corruptible a uno incorruptible. De un cuerpo de debilidad a un cuerpo de poder y de gloria. Así que son diferentes. Pero para poder llegar allí necesitaba que el hombre lo obedeciera por todas las dispensaciones. Eso quiere decir, amados hermanos, que cuando Dios estaba ordenando en el huerto de Edén, dice la palabra que Dios le traía las plantas. ¿Te gusta esta planta? Sí. Sí. ¿Te gusta este animal? Sí. ¿Te gusta aquello? Porque ¿qué nombre le vas a poner? Porque es el hombre que le puso nombre. cuando el hombre se hastió de que le trajeran las plantas, que le trajeran las flores, que vieran los ríos, que vieran los mares, él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Estaba triste el hombre. Estaba la presencia de Dios, estaban las plantas, El estaban mismo los Dios peces. consideró y dijo, no es bueno que este hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y de la tierra sacan los animales, las bestias. Y le trae las bestias al hombre para que le pusiera nombre. ¿Sí? Y le empieza a traer todas las bestias del campo. Y donde Dios buscó ayuda para el hombre que no la halló fue en los animales. No leyó los animales, pero los animales de bestias. Qué bestia. Porque ya había aves
y ya había peces, y él estaba allí. Entonces dijo, no, tampoco le da contentamiento, le da felicidad. Entonces le voy a hacer una esposa. Adán tenía un deseo. Tenía algo. Acuérdese que él era una criatura, y el Dios eterno sabía cómo tenía que comportarse. Cuando alguien construye un carro, sabe cómo comportarse. Y el mismo Dios, cuando crea al hombre, sabía que iba a llegar a ese término, Ese momento. ahí iba a este llegar. hombre le falta algo. No le faltaba para él, pero ya tenía un plan de Dios. Ya Dios lo sabía. Ya Dios lo sabía. El prototipo estaba en Génesis capítulo 1. Si ya Dios lo Varón sabía, y hembra lo creó. entonces ya había un propósito. Entonces Génesis capítulo 2 es la materialización. Cuando Dios dice, o Génesis capítulo 3, capítulo 2 dice, y le haré una ayuda idónea. Lo que ya está en el plan, en el proyecto, en la maqueta, vamos a ejecutarlo ahora. Es que Dios no le da al hombre las cosas que toma, lo impone. No le impone nada. Él quería algo. Dios sabía lo que quería. Pero primero le trae los animales. Dios lo lleva allí. Yo siempre me imagino un leproso y se acerca a Jesús y Jesús le dice, ¿qué desea? Yo me imagino un ciego a la orilla del camino en Jericó que gritaba detrás de él, Jesús de Nazaret, y él le pregunta, ¿qué quiere? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué deseas? Yo me imagino todas esas cosas que Dios decía, que supuestamente había un deseo de aquellos de ser sanados, pero aún Dios le pregunta. O sea, apóstol, Jesús, Dios conoce el deseo, pero aún Dios conoce el deseo, es tan respetuoso que te pregunta qué quieres. ¿Qué quieres? Así fue con Adán. Le traigo esto. Me imagino que jugaba con todos esos animales, pero seguía triste. Él no le preguntó, necesito una mujer, porque para él en su mente No existía. no existía. Él no le dijo, yo necesito una mujer. No No se lo digo. No, jamás, porque en la mente de Adán no existía La una mujer. palabra mujer no existía. No existía en la mente Bendito de Adán. sea Jehová. No había nada de eso. Como hay hombres que en este tiempo les hace falta Que le borren. que Es imposible. es imposible en este tiempo, es imposible. Porque ya está inoculado, ya está puesto, ya está en el corazón Ya del está en los hombre. genes del hombre. Ya lo está. Ya. La Biblia dice que por la necesidad fue hecho la mujer, pero todos nacemos de mujer. Todo. Entonces hay una necesidad hoy en día que la misma sociedad lo lleva. Y una persona que tiene una edad y dice, no te has casado, bueno, ¿qué pasa? Que ya Está raro la cosa, está raro. Sí, ya lo impulsa. Está fuerte. Entonces Adán necesitaba, pero él mismo no sabía. Hay muchas cosas que necesitamos, pero uno mismo no sabe qué Uy, apóstol, que es tan profunda. Porque Adán tenía la necesidad de algo que él no sabía. hay cosas que necesitamos, pero no sabemos. No lo sabemos. Imagínate, estamos que... Pero el Eterno sí sabe. Sí sabe. Por eso la palabra nos enseña que cómo vamos a orar no sabemos. No sabemos. Pero el que intercede por nosotros, el Espíritu Santo, sabe qué necesidad tenemos. Ese sí sabe qué necesitamos, porque a la verdad una persona puede tener cualquier cantidad de necesidades, pero el único que sabe y conoce las necesidades es el que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Ahora, Y esto es importante, porque ustedes hablan esto y yo recuerdo una palabra que dice que nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Dice, si tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios que está en él. Y Dios nos ha dado de su espíritu para nosotros saber y conocer lo que Él nos ha concedido a nosotros. no solamente podemos hablar de esos términos, vamos a llevarlo al Edén. El Espíritu Santo se reúne. ¿Por qué está triste? Es lo que necesita. Y poco a poco, oye, Entiéndelo. imagina el Espíritu Santo. ¿Cuándo le vamos a crear la mujer al hombre? Mira cómo está. Él no sabe por qué se siente triste. Y quizá hay gente que no sabe por qué se siente triste. No sabe. Él cree que es otra cosa. Pero el que está hablando ahora, El único que lo sabe es Dios. sí sabe. Sí está. El único el que está dando esta palabra en esta hora, él sí sabe que conoce. Yo imagino a Dios ahora
Lo entiendo en el ¿Qué Edén. es lo que necesitamos? Ahora, apóstol, lo llevamos a este tiempo y es el que intercede, el que nos ayuda a orar. Imagino la comunicación del Espíritu Santo con el Padre o con Jesús diciendo, esto es lo que le hace falta ayer, hizo Señor. O sea, pero tú puedes querer algo, tú puedes desear algo, pero Dios sabe lo que tú realmente necesitas. Correcto, yo puedo Porque desear tú- algo, pero Dios sabe lo que me conviene. Sí, más nada. El Pero Espíritu sabe lo que me Ellos se conviene. pusieron de acuerdo, hagamos. No, y lo dice claramente, dice hagamos. Hagamos. Hubo un acuerdo. Y Yo Proverbios no habla puedo, que la sabiduría Dios estaba no ahí. puede hacer algo si no está de acuerdo con el Espíritu Santo, con el Hijo, y hacer las cosas como deben ser. Eso nos lleva a entender que nada podemos hacer por nuestra propia voluntad. Nada. Si nos ponemos de acuerdo. De acuerdo con Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en la tierra y pidieran algo en su nombre, eso lo haría. Usted me está dando una idea. Nosotros estamos 3. Pero ya en lo eterno. 3 multitud. Ya en la eternidad tenemos ese tono. Amén. Amén. Yo lo creo, hermano. Yo el lo nombre creo. del Señor. Por eso cuando Dios crea a la mujer, ya es una planificación. No era una necesidad del hombre. No era una improvisación. No es una No, improvisación. Dios no tiene plan B. Que decir, bueno, ¿qué es lo que tiene el hombre? Que no. Era que Dios lo quería llevar al propósito que él deseaba. Amén. Quería que él anhelara lo que te iba a dar. Estaba Porque guiando. Dios para darte algo, tú tienes que anhelar. Esa es otra reina. Ay, ay, ay. Tienes que quererlo. Para que lo pueda valorar. Tienes que Tienes desear. que pensar que estás predicando en la tarima. Aleluya. Tienes que atesorarlo en tu corazón, porque si uno no atesora el reino de los cielos, No lo cuida. no se cree ciudadano del reino de los cielos, no se cree que está pensando que está caminando en las calles de oro y mar de cristal, Gloria a Dios. que no está pensando que se está sentando en el trono de la gloria de Dios, Amén. y no está pensando de que lo van a honrar delante del Padre. No, es otro nivel. Usted está en la tierra. Aleluya. Usted es terrenal. Usted está pensando cosas terrenales. Santo. Usted lo que piensa es un carro. Poderoso. Usted lo que piensa. Esas son añadiduras. Aleluya. Que sí. Con eso, sin eso, de todas maneras, Dios es Dios. Amén. No piense en las cosas terrenales que perecen. Pensemos en las cosas Que permanece para siempre. para siempre. Y qué poderoso es sentirnos que estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Ahora Tenemos cuando oramos Ahora mismo. Pensar. ahora mismo. Y es ahora mismo. Y ahora mismo. Estamos pensar sentados que con- donde está Él, estoy yo también. Yo también. Y la preeminencia que tiene Él, yo la tengo también. el mismo privilegio. Y el mismo lugar, yo lo tengo también. Yo lo tengo también. Entonces, eso es lo que el diablo no soporta. Que Eso es lo conozcamos nuestra legalidad. nuestra legalidad y estos misterios, porque lo que el enemigo le conviene es tener a la gente en un letargo espiritual, dormido, pero en esta hora hay una palabra que va a despertar. Amén. O sea, que Porque pueden haber gente dentro de la iglesia, dentro de un templo, dentro de nuestro ámbito eclesiástico y realmente no saben por qué están aquí. Porque la idea es saber por qué estás aquí. ¿Por qué Dios te trajo a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué estás allí? ¿Por qué eres creyente? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué vas todos los días a la iglesia? ¿Qué anhela? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el anhelo? Porque una cosa es preguntarme a mí, ¿cuál es tu deseo aquí? ¿Por qué estás aquí? Yo puedo decirte, quiero ir al cielo, pero tú tienes que tener un propósito aquí en la tierra. ¿Cuál es ese propósito? Servirle a Dios. Porque si no le sirves a Dios, no va a entrar al reino de los No le cielos. sirve a nadie. Entonces, Dios le estaba entregando a Adán algo que él anhelaba, pero que en su mente no dibujaba lo que él quería. No podía ilusionarse de algo que él no podía entender que le sucedía. Por eso nosotros, amados hermanos, debemos entender perfectamente el propósito de Dios en nuestra vida. Y no, Dios nos lleva a eso, anhelar, querer. ¿Por qué ustedes creen que cuando ellos, 1 año y 11 meses, llegan desde Sucot, cuando ellos salen, tierra de esclavos, a Cades Barnea, allí en los límites del Jordán para entrar a la tierra prometida? Ellos no la anhelaban, porque cuando ellos vieron los peligros y las personas que Querían vivían allí, devolverse. querían devolverse. Sí. Uno para entrar a la tierra tiene que anhelarlo a pesar de las aflicciones, Tiene que a pesar desearlo. de las pruebas, a pesar de todo, tiene A- que desearlo. anhelar. A pesar de los gigantes, porque Algo estaba en el corazón. poblada de gigantes. Algo que no lo entiende todo el mundo.
Entonces, 10 no la anhelaban, pero 2 sí. 2 sí. Por eso que cuando 2 se ponen de acuerdo, oye, 2 se pusieron de acuerdo, presos, Para ver uvas. en la cárcel de adentro, 2, Pablo y Silas se pusieron de acuerdo, 2, y hicieron que la cárcel, provocaron un terremoto, 2, que fue Caleb y Josué, hicieron que el pueblo callara, para ellos decir, nosotros vamos a entrar en esa tierra, es más, el que me la prometió, me va a cumplir. Amén. Y cuando los gigantes, ellos le dicen al pueblo, ellos serán nuestro pan. Nos los comeremos como a pan. Como pan. ¿Cómo alguien? Ellos serán una comida para Como un pequeño le dice a un gigante que se lo va a comer como a pan. No, hermano, por favor. Así sería el hambre que tenía Así sería el hambre de vencer los gigantes. Ve, apóstol, de entrar a esa tierra. Oye, no, esa es la palabra. Oh. Por favor. Es algo. El hambre de entrar a lo que anhelo. Sí. Por eso cuando Dios le trae a la mujer, él lo amaba a esa mujer. Correcto. Quería esa mujer porque fue justo el deseo de su corazón de tener a aquella mujer. Pero el diablo estaba allí. Correcto. Y Dios puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Voy a ver si usted, eso es una prueba, si usted me obedece. Y puso el árbol de la vida. Ellos comían del árbol de la vida, pero nosotros no podemos comer a las dos veces el árbol de la ciencia. El pecado no lo puedo conocer y a la vez comer también el árbol de la vida. No me tengo acceso cada vez que yo peco. Yo tengo que ir a la sangre de Jesús y tengo que volver a mis principios y tengo que deshacer el pecado para yo volver a comer del árbol de la Le vida. hace falta Gloria. arrepentimiento. Si la Santo. palabra arrepentimiento, de su significado es cambiar de pensar. Una de las cosas de la industria del entretenimiento, la industria de mayor ingreso de ganancias, es en la industria del entretenimiento. No hay una empresa sobre la tierra porque la gente quiere que lo entretenga, la gente quiere que vivir pues de la alegría, siempre vivir en la felicidad, siempre vivir en las cosas que le alegren, que le contenten. La gente no quiere que lo pongan a llorar, la gente no quiere que lo pongan, si quiere, inviten por una fiesta y usted va a ver bastante gente, pero inviten a un velorio, nadie va. Nadie. ¿Por qué? Porque la gente quiere la felicidad, la alegría, el contentamiento, por eso la gente va al alcohol, a las drogas, porque quiere contentamiento. Entonces el contentamiento va en la parte artística, en las películas, en las cosas, eso produjo mucho. Después la parte de los deportes son tan profesionales que ganan muchísimo dinero, mucho, son millonarios. En cualquier deporte ellos entretienen, se preparan, luchan. No hay una manera de poder pagar a uno de estos deportistas. Tiene que ser una empresa, una industria que genere tanta ganancia de publicidad. No solamente en la parte artística, en la parte de entretenimiento por el deporte, sino en la parte social. Hacen ahora por medio de un teléfono. Ya el teléfono no es de llamada ni mensaje. No. Ya es una sala de entretenimiento directamente. Entonces, por medio de las redes, la gente está pendiente, la comunicación, el juego, la cosa, entretienen a la gente. Pero esa industria del entretenimiento está entrando a las iglesias. Ya no es un culto, ya no es una necesidad espiritual, ya es una necesidad carnal, que yo me entretenga en la iglesia. Y esto está ocurriendo hoy en día. El nivel de entretenimiento, buena música, buenos cantantes, buenos artistas, buena predicación, y lo único que te predican es que si te caes, levántate, no, arrepiéntete, no le dicen así, no, sigue adelante, el que te ofendió, no. ¿Usted cree que David cuando pecó no lo ofendieron? Lo escupieron, le tiraron piedras. Y pagó su disciplina. Pagó su disciplina. ¿Acaso que él no sabía? ¿Acaso que el profeta le dijo, no te preocupes, tú caíste, levántate chico y sigue adelante? No le dijo así, tú vas a pagar 4 tantos. Si a David le hubiesen mostrado, aparte del cuerpo, porque el diablo te va a mostrar el cuerpo de Betsabé, pero nunca el diablo te va a mostrar la cabeza de Absalón como se la mostraron a David. Por eso cuando estaba y el diablo le enseñó el cuerpo de Betsabé, estaba alegre, estaba entretenido, hermano.
mirando. La Biblia dice que en los tiempos que los reyes tenían que ir a la guerra, él se quedó en el palacio. Estaba entretenido. Estaba entretenido. Entonces ¿Cómo? ahora, el punto importante es las iglesias, porque las iglesias hoy en día, y es algo que se está metiendo, ¿no? Porque quieren ya los líderes, los pastores, bueno, yo con misericordia estamos pastoreando, tú también, hermanos de un ministerio, pero ya la gente no quiere que les predique la verdad, la gente quiere que lo entretengamos, porque tú dices que va a haber un compartir, eso se pone full, pero en el culto de oración, No viene mucha gente. en un ayuno, No viene mucha gente. en una vigilia, No viene mucha gente. entonces la Un gente matutino. quiere, un matutino, No se quieren levantar. entonces la gente lo que quiere es entretenimiento, por eso es que líderes han caído en el entretenimiento y dicen, no, yo voy a implementar esto para que la iglesia se mantenga full. No, yo pienso que el crecimiento tiene que venir de Dios y tiene que ser conforme a la palabra. Si tú no aceptas la palabra, porque tú quieres que te entretenga, pues vaya al cine y entreténgase. O vaya a una iglesia que ya no es iglesia, sino un centro de entretenimiento Religioso. por decirlo así. Y es fuerte lo que estoy Y hablando. las personas hablan de religiosidad. No, que lo que pasa es que tú eres un religioso. No, porque ahora el entretenimiento es la verdad y la palabra es religiosa. Todos lo quieren disfrazar con religiosidad. No. La cuestión de la Biblia y de la palabra, el Dios sigue siendo el Dios de ayer, de hoy y por siempre. O ¿Y sea, qué hacía Eva en el huerto del Edén frente al árbol de la ciencia del bien y del mal? entretenida. Entretenida. Entonces las Evas deben entretenerse, porque en lo que estaba entretenida Vino Satanás El con diablo. una voz. Gloria al Señor. Vino a engañarla. y cuando el rey se entretuvo y él tenía que estar en la guerra, esa palabra me llama la atención bastante, porque él tenía que estar en la guerra y él estaba entretenido en el palacio, y entretenido se puso ocioso, y cuando miró, no, aquí está el pastel. Una palabra profética que estaban para los deportados de Babilonia, que fueron engañados. Era una palabra profética. Jeremías le habla a ellos. Mi pensamiento es para bien, no para mal. Mi pensamiento es para bendecirlo, no para destruirlo. Pero van a ir deportados por 70 años a Babilonia. Sus mujeres serán, muchos morirán. Van a ir desnudos, como estuvo Isaías desnudo. Van a ir así de esta manera. Pero usted me dirá, pastor, pero eso es para bien. Porque muchos predican, no, Dios lo que quiere algo bien, sí, es verdad. Dios te va a disciplinar para tu bien. Dios va a poner tanto para tu bien. Dios va a hacer aquello para tu bien. Y aunque se vea mal. No, que eso lo bueno, como dice Isaías, lo bueno le llaman malo, y a lo malo le están llamando bueno. Por eso es fuerte. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque Eva quería ser mejor que el hombre. Quería superar al hombre. Quería el estatus que tenía el hombre, porque el aliento de vida no se lo dieron a la mujer, sino al hombre. La imagen de Dios no fue para la mujer, sino para el hombre. Como Job en el capítulo 10 dice que nos llama la atención. Hay mujeres que están escuchando esto ahora. Amén. Que el hombre fue cuajado como una leche. Ajá, ya vamos para esa cita. Job capítulo 10. Job capítulo 10. Imagínense cómo fue entretejido y moldeado, cómo lo llevó para eso. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de Jesús. Dice Job, voy a escoger desde el 9 en adelante, dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Quiere decir que tenía un molde, tenía un modelo, tenía una figura. Tenía una figura. Y le echó tierra, una tierra que como leche, llenó todo aquello, todo Agua ese y tierra. molde, agua y tierra, mucha agua para poder bajar y cuajar, y el queso lo comprimen, lo prensa, así prensaron al hombre, así lo llevaron a tener lo que el hombre tiene como su cuerpo, que es lo terrenal.
Y eso llevó a que el hombre fuese una imagen y semejanza de Dios. Pero la mujer fue porque Dios así estaba planificado que el hombre tuviera un deseo, pero él no podía saber qué deseo tenía. Y fue dado a la mujer, pero a la mujer, con lo que el hombre fue creado, de su costilla, de su costado, de su carne, de su sangre, de su ADN, fue que crea a la mujer. Entonces la mujer... Ahora, apóstol, tuvo que el hombre caer en un sueño profundo. Dios le inyectó una anestesia profunda. Un sueño profundo. Y hizo la abertura en la costilla, ¿no? Y fue creada del hueso del hombre. Soy hueso de tu hueso. Y carne de tu carne. Quiere decir que la sacó con hueso y carne. Y de ahí la creó. La creó. Pero tuvo que dormir el hombre, que hay un misterio ahí, ¿no? Yo creo que para Dios crear la tribu de Israel como tribu, tuvo que tocar en el muslo del hueso. Oh, por favor. Yo creo que para tocar y entrar a la tierra prometida, yo creo que tuvo que ver de lejos el sueño de Moisés. Muchos de nosotros no entienden que cuando usted es escogido como pastor, usted tiene heridas, no solamente suyas. La palabra dice que el apóstol Pablo como apóstol tenía heridas y marcas de apóstol. El apóstol dice, nadie me cause molestia, dice, porque en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Los azotes, Es una los palabra golpes, profunda. todo lo que él pudo vivir, lo que sufrió. Yo creo que cada uno de nosotros lleva esa marca, si no es en el cuerpo, en su alma, en su espíritu, el dolor, la aflicción de levantar una obra, eso lleva elemento, marca. Y el deseo de Adán llevó una marca. Aleluya. Y el deseo para que se cumpla lleva una marca. Ay, santo. Y el deseo de Jacob para que le rompiera la maldición tuvo que desde ahí él caminó con, o sea, tiene una marca. Tiene una marca. Una marca. Hay una marca, amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el mismo Elías llama a Eliseo, él no entendía el llamado, pero solamente había algún deseo en su corazón. Como él tenía un deseo de ser un profeta como Elías, Eliseo tenía ese deseo, pero no se lo expresó a nadie. Pero como Dios conoce el deseo de todo, él tenía que ver ese encuentro. Eliseo cuando ve a Elías, dijo, ¿qué hace este hombre por aquí? No es normal que un profeta se mueva. Ay, no es normal. Cuando un profeta se mueve, hay algo. Hay algo. Cuando Samuel se movía, Se movió a la casa de Eli. y la gente dice, ¿vienes, son de paz o son de guerra? Por favor, Porque él dice, yo no vengo a entretenerlos a ustedes. Ay, no, Alejandro. Yo vengo a dar una palabra que estremezca su corazón. un profeta. Un profeta. Ahora, apóstol, hay profetas que están entreteniendo, Entretienen. que entretienen. Entonces, cuando los profetas se movían, los reyes, mi hermano, temblaban. Debe ser así. Cuando un hombre se mueve en la presencia de Dios, debe temblar la tierra. Amén. Porque lo que va es a deshacer las obras del diablo. Va a sacar lo podrido. Sí, va a Va a sacar sacar lo malo. las tinieblas, Sí. tienen que volverse luz. Porque las tinieblas están porque hay carencia de luz. Una iglesia donde hay tinieblas es porque no hay luz. Ya, porque no hay repita luz. eso. No hay Repita luz, eso que hermano. quiero Porque digerirlo bien. si hay tinieblas es porque no hay luz. Es porque nadie está alumbrando. Y si alguien tiene luz, disipa las Es tinieblas. necesario un profeta en tu iglesia. Un profeta de luz. Sí, De luz. necesario. Porque el mismo Jesús dijo, nosotros somos la luz del mundo. Y el profeta agarra el pecado que está en la tiniebla y lo alumbra. Aquí está, ¿ven? Este es el pecado que está oculto. El apóstol Pedro dijo que aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz, Mira, pero usa a alguien. Va a usar a alguien. Él no saca así como usted está diciendo directamente. Él va a usar sus profetas. Él va a usar sus evangelistas. Para sacar Él va a usar de la sus tiniebla. ministros para sacar a alguien de las tinieblas. Nadie se mueve si no hay un propósito de Dios. Un propósito. Por lo cual, cuando alguien está en la presencia de Dios, tiene que ver un propósito para moverse. Y cuando vemos esto, amados hermanos, desde Génesis capítulo 2 hasta Apocalipsis, es el nivel
de la eternidad del hombre. Y cuando Génesis capítulo 1 están las tres eternidades. Génesis capítulo 1 están las tres eternidades. Pero Génesis capítulo 2 hasta Apocalipsis está la eternidad del hombre. Y solamente se habla la otra eternidad, la tercera eternidad, que es cielo nuevo y tierra nueva. Pero toda esta historia, amados hermanos, está condensada en un solo día, el sexto día. La historia del hombre. El sexto día que fue creado. Nosotros pecamos en el sexto día. Adán pecó en el sexto día. Y Adán fue lanzado a la tierra, sacado del Edén, desterrado de la presencia de Dios en el sexto día. Por eso es el momento del pecado, el momento que cae y el momento que es destituido. Le roba, el diablo le robó. Por eso Apocalipsis, esto es para los que han alcanzado sabiduría, que el sello de él es 666. El pecado del hombre, su destitución de allí y el robo que hizo Satanás en el Edén. El Edén, cuando Jesús llega a la tierra, una de sus tentaciones dijo: mira, póstrate ante mí. Y le enseñó los tesoros, todos son míos. Les había robado al hombre todos los tesoros. Pero en Cristo Jesús, Él me retorna todo lo que el diablo nos ha robado al hombre. Y le da al hombre poder sobre la tierra contra principados. De nuevo, hermano. La restitución y el devolver. ¿Por qué? Porque Jesús nos compró de nuevo. No solamente nos hizo, sino que cuando nos hizo nos robaron. Porque Él vino a robar, a matar. Primero robó, segundo Caín mató y tercero destruyó. Él destruyó la relación con Dios. Él robó la ilusión del hombre. Él robó todo. Y aquel hombre que Dios puso como gerencial la tierra, cuando llega a la tierra, ya la tierra era maldita. Cuando él sale del Edén, el hombre, y pasa a la tierra, ya la tierra era maldita. El diablo sale del Edén con la autoridad sobre la tierra. Sobre el hombre. Y sobre el hombre. Ahora, cuando Cristo llega, no. Por eso que es profundo cuando en la tentación el Satanás dice: todos estos reinos son míos. Todos esos reinos, todos sus tesoros. Todos sus tesoros. Y yo te los voy a entregar. Y cuando yo leí que yo te los entregué, decía: pero ¿cómo le va a dar algo que no es de él? Se lo robó. Se lo robó. Eso era de nosotros. Eso era de nosotros. Eso era nuestro. Es nuestro. Es una palabra revelada de Eclesiastés, cuando dice: Dios pone al hombre a trabajar y a hacer riqueza, pero para dárselo a los que trabajan en la obra del Señor. Al que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que agrada a Dios, Dios le da bendición. Sabiduría. ¿Por qué? Porque la tierra estaba subyugada en maldición y el hombre llega. Pero vemos allí, amados hermanos, cómo Dios, en medio de esta antropología del hombre, de esta eternidad del hombre, pero el hombre llega a un momento que ya fallece. Y esta eternidad finaliza cuando Satanás es tomado y echado del infierno. Esta eternidad sale allí, y preámbulo del final de Satanás, cuando Satanás es expulsado, dice: y se ha cumplido todo lo que los profetas dijeron que se cumpliese, cuando Satanás es echado del cielo. Es echado. Cuando es echado del cielo, se está rompiendo todo ligamento y todo aquello que el hombre dejó de percibir a causa de Satanás. Por eso, amados hermanos, Dios va de eternidad hasta la eternidad. Cuando Dios dijo que el séptimo día tiene el descanso, eso es una eternidad. El séptimo día es una eternidad, y el primer día, cuando Génesis habla, es una eternidad. Así que Dios va de eternidad a la eternidad. Esperamos, amados hermanos, que esto haya sido de bendición para todos ustedes. Esperamos que
Dios haya dado la bendición a cada uno de nosotros. Es un tema muy complejo, es un tema muy hermoso, es un tema que yo le pedí a Dios, Señor, si tú estás de la eternidad, ¿cuánta eternidad? Y Dios me mostraba eso, la eternidad angelical, la eternidad en los hombres y la eternidad del hombre con Dios o Dios con los hombres. Esa es la eternidad, y las tres eternidades está Jesucristo también. Dios le bendiga. Se despide nuestro hermano. Dios me le bendiga. Le habla el pastor Gabriel Rivera, con misericordia de Dios. Y hubo una de esas palabras, y con esta me voy a despedir: tiempo de restitución. Porque así lo que Cristo restituyó cuando Él muere y resucita, yo creo que va a haber gente ahí que nos está viendo que el diablo le hurtó, que el diablo le robó, pero viene en tiempo de restitución cuando comiences a caminar a los pies de Cristo. Nuestro hermano Harrison. Dios les bendiga. De verdad es una alegría y un gozo compartir con mis hermanos, de verdad, una palabra poderosa, poderosa, poderosa. Espero que usted, que estuvo mirándonos, pueda de alguna otra forma haber sido edificado a través de esta palabra, usted, su familia. Y de verdad, bueno, esperamos seguir compartiendo esta palabra. Creo que nos faltó todavía tiempo y espacio para seguir compartiendo. No, es un tema largo. Y esperamos pues que de verdad sí, podamos seguir pues transmitiendo y que su vida sea bendecida a través de este estudio. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones. No, sí. Hay que editar eso. Claro. Puede ser buenas tardes, no puede ser. Bueno. Buenas a todos los hermanos que nos están mirando desde sus casas, de sus televisores, de diferentes redes sociales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en el Concilio de Asamblea de Dios Misionera, acá en los estudios, y en esta mañana nos acompaña nuestro hermano pastor Gabriel Rivera. Dios le bendiga una vez más a cada uno de mis hermanos, y creemos que esta palabra que vamos a compartir ahora va a llegar y va a traspasar los límites, apóstol, y va a llegar hasta donde Dios permita que llegue. Amén, lo creo. Y también está nuestro hermano Harrison Pérez, evangelista del Concilio de la Asamblea de Dios Misionera. De verdad también es un gozo estar aquí y compartir esta poderosa palabra que tiene nuestro hermano pastor Gabriel Rivera. Amén. Creemos que va a ser de gran bendición para toda la familia, para todos los que puedan en este momento estar viéndonos a través de este canal, de este video. Para nosotros es un placer poder servirle, y en esta mañana, en este día, queremos hablar sobre la eternidad. Amén. Y queremos tomar un versículo bíblico en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que dice la palabra del Señor: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí el Señor nos está hablando de la eternidad del hombre y de la eternidad de todas las cosas, desde el principio hasta el fin. La palabra en Apocalipsis dice que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquí habla del principio y el fin. Pero queremos hablar de las eternidades, las tres eternidades que están escritas en la palabra del Señor. Dios va de la eternidad A la al principio a la eternidad. Y eso lo conseguimos allí En Crónicas. Crónicas. Y eso lo vamos a decir por aquí por Crónicas, primera de Crónicas 16:36 dice: bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y me dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová.
Quiere decir que Dios está de la eternidad a la eternidad. También en otro versículo bíblico nos dice, mi hermano, Salmo 103, 17. La palabra de Dios es bendita. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. que si desde la eternidad, al principio de la eternidad, hasta la eternidad, otra eternidad. Y hay otro versículo bíblico. Nehemías 9:5 dice, dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Haxamías, Nías, Serebías, Odías, Sebanías, Petías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Gloria al Señor. Ahí nos vemos la necesidad de hablar sobre la eternidad. Y ya vamos a hablar de la primera eternidad. La palabra dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando está creando los cielos y la tierra, la primera eternidad es angelical. Los ángeles, la tierra, el cielo, los cielos, todo lo que implica, y no está hablando de la luna, de las estrellas, de la Vía Láctea, no está hablando del sistema solar, no está hablando de todo lo que nosotros podemos entender, sino estamos hablando de solo la tierra y los cielos. Correcto. No había más. Entonces vemos allí que Dios crea la eternidad a partir de la primera eternidad de los ángeles. Los ángeles fueron creados y en esa creación ahí vieron muchos problemas y muchas dificultades. Cuando la palabra dice que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra, no está hablando de un arte mágica, sea la tierra y fue la tierra, no está hablando de eso, sino que tuvo que hacer con sabiduría, crear los ángeles que iban a estar con él, crear todos los que estaban alrededor, crear un trabajo. Y cuando creó ese trabajo, lo creó perfecto, lo creó hermoso, lo creó bien. Entonces fue poco a poco, quiere decir que hubo un tiempo muy grande para crear los cielos y la tierra. Pero también crearon los ángeles. Hay ángeles que crearon el cielo y hay ángeles que se crearon en la tierra. Los ángeles del cielo que pecaron, porque este Lucifer, que era protector, según habla la palabra del Señor en Ezequiel 28, Era un querubín. y un querubín conforme a aquel Isaías 12 que nos dice que era Lucifer. Entonces hablamos de un querubín protector y hablamos de un Lucifer, un lucero de la mañana. Cuando hablamos de estos términos, era que Él es el que protegía, el que conducía toda la creación de ese entonces, los ángeles, los que estaban aquí en la tierra, y vemos cómo Él se va al cielo y en ese cielo, ¿verdad?, Él empieza a hablar mal contra Dios y se levanta una sedición en el cielo, como si fuese un golpe de estado, pero no fue golpe de estado, sino fue que Él engañó a esos ángeles que estaban en dignidad, a esos ángeles que estaban en la presencia de Dios, esos ángeles querubines, serafines, esos ángeles que estaban en la preeminencia de Dios. Arcángeles también, amor. Todos ellos, muchos de ellos, Los convenció. los convenció. Como alguien lleno de rebeldía, de soberbia, divide. Pero todos esos ángeles estaban por debajo de él. Y él es el que ponía ángeles, es el que hacía contrataciones. Sí, porque la palabra dice por la multitud de tus contrataciones. Lo hizo hermoso, él conoce de música, los tamboriles, el día que fue creado, estaban allí, fue creado en el Edén, y muchas de estas cosas están escritas en la palabra del Señor. Entonces los ángeles que se rebelaron contra Dios por el engaño de Satanás en el cielo, ellos no están acá, que no seamos demonios, no, ellos están en el infierno, atados allá en el infierno, en un lugar de tiniebla, de densa tiniebla y de oscuridad. Y los ángeles que fueron creados en la tierra son los que nosotros llamamos principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Ellos siempre han estado aquí, ellos no han subido al cielo,
Ellos no tienen el conocimiento que tenemos yo, pero tienen maquinación. ¿Por qué? Porque los dirige alguien que conoce el cielo y alguien que conoce la tierra. O sea, el que tenía acceso al cielo, el que tenía acceso a la tierra, estaba gobernando sobre la tierra, ¿no? Estaba gobernado. Ahora, el que tenía acceso al cielo, que subía y podía estar allá y después regresaba, era Luzbel. Luzbel, el único que podía subir a la presencia de Dios, dar los informes, dar todo lo que él necesitaba, siempre lo hacía. Mira cómo está la tierra, todo bien, todo es extraordinario. Entonces, cuando Dios empieza a tener a crear o pensar crear al hombre, cuando Dios empieza a crear al hombre, Satanás no le gustó. No, ahí empezó la guerra. Él conocía los planes de Dios, porque él estaba desde el principio también. Y como él conocía los planes de Dios, entonces él se rebela contra los planes de él. Por Ahora, eso, apóstol, una pregunta un poco, ¿cómo Satanás tenía acceso a un proyecto de Dios no ejecutado todavía? porque son planes. Acuérdese que los ángeles eran planificados. Todo lo que Dios creó fue totalmente con sabiduría, bien planificado y bien ordenado. Por eso cuando Algo bien coordinado. algo extraordinariamente coordinado. Es como que usted quiera hacer algo y usted habla con su grupo, con su gremio, con su directiva, yo quiero hacer esto. Es correcto. Entonces, el que está, me imagino Dios, ¿no? Dijo, yo tengo este proyecto, y al ver Satanás el proyecto hombre, que el proyecto hombre quizás, o fue así, ¿no? Que iba a ser inferior a él, pero con más autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios crea diferente? Vamos al versículo 2 de Génesis. Ese versículo del capítulo 1 de Génesis. Capítulo 1, verso 2. Sí, capítulo 1, verso 2 dice que la tierra estaba desordenada Y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ese abismo es el infierno y las tinieblas estaban allí. Si Dios crea el abismo y pone densas tinieblas, que es el primer nivel del abismo, del infierno, y ahí pone los ángeles que se rebelaron, que no guardaron su dignidad, Los de arriba. los que estaban en el cielo. Pero cuando estos ángeles vienen a la tierra y se dan cuenta que este es un plan diabólico, que fue engañado por Satanás, destruyen la tierra. Estos ángeles eran poderosos. Estos ángeles tienen una infinidad de poder extraordinaria, superior al hombre. Si el hombre tiene capacidad de destrucción, imagínate esos ángeles que Por tienen eso una están capacidad tan presos. Ellos destruyeron la tierra, que fue el lugar donde Satanás reinaba, Satanás estaba. Y él mismo destruyó el lugar donde él reinaba. Oye, eso está profundo, porque él quiso destruir el lugar donde él reinaba, que iba a gobernar el hombre. Y que iba gobernando. Y no estaba entendiendo que estaba destruyendo su propio hogar, su propio lugar. El que Dios creó para proteger al hombre es el que se levanta contra el hombre. El que Dios puso para pastorear al hombre es el que se levanta contra la oveja. El que Dios puso para estar allí y gobernar conforme a los estatutos de Dios es el que se levanta en contra de esos estatutos y destruye lo que Dios ha puesto. Eso se puede llamar como que las iglesias que se construyeron como Dios, el enemigo lo destruye, lo acaba. ¿Por qué? Porque es el mismo principio diabólico. No se sujeta a Dios. Por eso, cuando hablamos de los animales que estaban en la primera eternidad o en la primera creación, vemos allí cómo los animales, las plantas eran diferentes a las de hoy. Los animales, las plantas y todo lo que habitaba en la primera tierra eran conducidos por Satanás. Así que los dinosaurios y el hombre nunca se vieron, porque los dinosaurios fue una creación angelical y los grandes árboles que dominaban la tierra era una creación angelical, y la tierra era más grande de lo que hoy es. Oye, eso está profundo. Era más grande. Era más grande. Y la destrucción la redujo. La redujo. Dios creó una tierra más pequeña. Oye, hacia el la hombre. gente le está dando algo en la mente ahí. Es que Dios creó una tierra para el hombre. Y Donde gobernaba Satanás.
donde gobernaba Satanás. Y Dios crea otros cielos nuevos y tierra nueva, diferente a esta. Si Dios crea 3 veces la tierra. Entonces la tierra es más vieja que Sí, la tierra, es más, la tierra sale del agua y por el agua subsiste. Proviene del agua y por el agua se mantiene. Así que Satanás, viendo que había sido destruido, viendo que había sido dañado, y entonces, ¿quién ordena la destrucción de la tierra para el hombre? Jesús de Nazaret. Jesucristo. Jesucristo lo ordena, pero la imagen de Dios no fue para la mujer, sino para el hombre. Como Job en el capítulo 10 dice que nos llama la atención. Hay mujeres que están escuchando esto ahora. Amén. Que el hombre fue cuajado como una leche. Ajá, ya vamos para esa cita. Job capítulo 10. Job capítulo 10. Imagínense cómo fue entretejido y moldeado, cómo lo llevó para eso. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de Jesús. Dice Job, voy a coger desde el 9 en adelante, dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Quiere decir que tenía un molde, tenía un modelo, tenía una figura. Tenía una figura. Y le echó tierra, una tierra que como leche, llenó todo aquello, todo Agua ese y tierra. molde, agua y tierra, mucha agua para poder bajar y cuajar, y el queso lo comprime, lo prensa, así prensaron al hombre, así lo llevaron a tener lo que el hombre tiene como su cuerpo, que es lo terrenal, y eso llevó a que el hombre fuese una imagen y semejanza de Dios. Pero la mujer fue porque Dios así estaba planificado que el hombre tuviera un deseo, pero él no podía saber qué deseo tenía. Y fue dado a la mujer, pero a la mujer, con lo que el hombre fue creado, de su costilla, de su costado, de su carne, de su sangre, de su ADN, fue que crea a la mujer. Entonces la mujer... Ahora, apóstol, tuvo que el hombre caer en un sueño profundo. Dios le inyectó una anestesia profunda. Un sueño profundo. Y hizo la abertura en la costilla, ¿no? Y fue creada del hueso del hombre. Soy hueso de tu hueso. Y carne de tu carne. Quiere decir que la sacó con hueso y carne. Y de ahí la creó. La creó. Pero tuvo que dormir al hombre, que hay un misterio ahí, ¿no? Yo creo que para Dios crear la tribu de Israel como tribu, tuvo que tocar en el muslo del hueso. Ajá, por favor. Yo creo que para tocar y entrar a la tierra prometida, yo creo que tuvo que ver de lejos el sueño de Moisés. Muchos de nosotros no entienden que cuando usted es escogido como pastor, usted tiene heridas, no solamente suyas. La palabra dice que el apóstol Pablo como apóstol tenía heridas y marcas de apóstol. El apóstol dice, nadie me cause molestia, dice, porque en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Los azotes, Es una los palabra golpes, profunda. todo lo que él pudo vivir, lo que sufrió. Yo creo que cada uno de nosotros lleva esa marca, si no es en el cuerpo, en su alma, en su espíritu, el dolor, la aflicción de levantar una obra, eso lleva elemento, marca. Y el deseo de Adán llevó una marca. Aleluya. Y el deseo para que se cumpla lleva una marca. Ay, santo. Y el deseo de Jacob para que le rompiera la maldición tuvo que desde ahí él caminó con, o sea, tiene una marca. Tiene una marca. Una marca. Hay una marca, amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el mismo Elías llama a Eliseo, él no entendía el llamado, pero solamente había algún deseo en su corazón. Como él tenía un deseo de ser un profeta como Elías, Eliseo tenía ese deseo, pero no se lo expresó a nadie. Pero como Dios conoce el deseo de todo, él tenía que ver ese encuentro. Eliseo cuando ve a Elías, dijo, ¿qué hace este hombre por aquí? No es normal que un profeta se mueva. Ay, no es normal. Cuando un profeta se mueve, hay algo. Hay algo. Cuando Samuel se
se movía. Se movía o se movió a la casa de Eli. Y la gente dice, ¿vienes son de paz o son de guerra? Por favor, porque él dice, yo no vengo a entretenerlos a ustedes. Ay, no, aleluya. Yo vengo a dar una palabra que estremezca su corazón. un profeta. Un profeta. Ahora, apóstol, hay profetas que están entreteniendo. Que entretienen. Entonces, cuando los profetas se movían, los reyes, mi hermano, temblaban. Debe ser así. Cuando un hombre se mueve en la presencia de Dios, debe temblar la tierra. Amén. Porque lo que va es a deshacer las obras del diablo. Va a sacar lo podrido. Sí, va a sacar lo malo. Las tinieblas Sí. tienen que volverse luz. Porque las tinieblas están porque hay carencia de luz. Una iglesia donde hay tinieblas es porque no hay luz. No, porque no hay repita luz. eso. No Repita hay eso luz, que hermano. quiero Porque digerirlo bien. si hay tinieblas es porque no hay luz. Es porque nadie está alumbrando. Y si alguien tiene luz, disipa las tinieblas. Es necesario un profeta en tu iglesia. Un profeta de luz. Sí, De luz. necesario. Porque el mismo Jesús dijo, nosotros somos la luz del mundo. Y el profeta agarra el pecado que está en la tiniebla y lo alumbra. Aquí está bien. Este es el pecado que está oculto. El apóstol Pedro dijo que aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz, pero usa a alguien. Va a usar a alguien. Él no saca así como usted está diciendo directamente. Él va a usar sus profetas. Él va a usar sus evangelistas. Él va a usar sus ministros para sacar a alguien de las tinieblas. Nadie se mueve si no hay un propósito de Dios. Un propósito. Por lo cual, cuando alguien está en la presencia de Dios, tiene que haber un propósito para moverse. Y cuando vemos esto, amados hermanos, desde Génesis capítulo 2 hasta Apocalipsis, es el nivel de la eternidad del hombre. Y cuando Génesis capítulo 1 están las tres eternidades. Génesis capítulo 1 están las tres eternidades. Pero Génesis capítulo 2 hasta Apocalipsis está la eternidad del hombre. Y solamente se habla la otra eternidad, la tercera eternidad, que es cielo nuevo y tierra nueva. Pero toda esta historia, amados hermanos, está condensada en un solo día, el sexto día. La historia del hombre. Génesis. El sexto día que fue creado. Nosotros pecamos en el sexto día. Adán pecó en el sexto día. Y Adán fue lanzado a la tierra, sacado del Edén, desterrado de la presencia de Dios en el sexto día. Por eso es el momento del pecado, el momento que cae y el momento que es destituido. Le roba, el diablo le robó. Por eso Apocalipsis, esto es para los que han alcanzado sabiduría, que el sello de él es 666. El pecado del hombre, su destitución de allí y el robo que hizo Satanás en el Edén. El Edén, cuando Jesús llega a la tierra, una de sus tentaciones dijo, mira, póstrate ante mí, y le enseñó los tesoros, todos son míos. Les había robado al hombre todos los tesoros, pero en Cristo Jesús Él me retorna todo lo que el diablo nos ha robado al hombre y le da al hombre poder sobre la tierra contra principados, de nuevo, hermano. La restitución y el devolver. ¿Por qué? Porque Jesús nos compró de nuevo. No solamente nos hizo, sino que cuando nos hizo nos robaron. ¿Por qué vino a robar? A matar. Primero robó, segundo Caín mató y tercero destruyó. Él destruyó la relación con Dios. Él robó la ilusión del hombre. Él robó todo. Y aquel hombre que Dios puso como gerenciar la tierra, cuando llega a la tierra, ya la tierra era maldita. Cuando él sale del Edén, el hombre, y pasa a la tierra, ya la tierra era maldita. El diablo sale del Edén con la autoridad sobre la tierra. Sobre el hombre. Y sobre el hombre. Ahora, cuando Cristo llega, no. Por eso que es profundo cuando en la tentación el Satanás dice, todos estos reinos son míos. Todos esos reinos, todos sus tesoros. Todos sus tesoros. Y yo te los voy a entregar. Y cuando yo leí
que yo te los entregue. Decía, pero ¿cómo le va a dar algo que no es de él? Se lo robó. Se lo robó. Eso era de nosotros. Eso era de nosotros. Eso era nuestro. Es nuestro. Es una palabra revelada de Eclesiastés, cuando dice, Dios pone al hombre a trabajar y a hacer riqueza, pero para dárselo a los que trabajan en la obra del Señor. Al que agrada a Dios. Al que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que agrada a Dios, Dios le da bendición. Sabiduría. ¿Por qué? Y honra. Porque la tierra estaba subyugada en maldición y el hombre llega. Pero vemos allí, amados hermanos, cómo Dios en medio de esta antropología del hombre, de esta eternidad del hombre, pero el hombre llega a un momento que ya fallece. Y esta eternidad finaliza cuando Satanás es tomado y echado del infierno. Esta eternidad sale allí y preámbulo del final de Satanás, cuando Satanás es expulsado, dice, y se ha cumplido todo lo que los profetas dijeron que se cumpliese, cuando Satanás es echado del cielo. Es echado. Cuando es echado del cielo, se está rompiendo todo ligamento y todo aquello que el hombre dejó de percibir a causa de Satanás. Por eso, amados hermanos, Dios va de eternidad hasta la eternidad. Cuando Dios dijo que el séptimo día tiene el descanso, eso es una eternidad. El séptimo día es una eternidad y el primer día, cuando Génesis habla, es una eternidad. Así que Dios va de eternidad a la eternidad. Esperamos, amados hermanos, que esto haya sido de bendición para todos ustedes. Esperamos que Dios haya dado la bendición a cada uno de nosotros. Es un tema muy complejo, es un tema muy hermoso, es un tema que yo le pedí a Dios, Señor, si tú estás de la eternidad, ¿cuánta eternidad? Y Dios me mostraba eso, la eternidad angelical, la eternidad de los hombres y la eternidad del hombre con Dios o Dios con los hombres. Esa es la eternidad y las tres eternidades que está Jesucristo también. Dios le bendiga, se despide nuestro hermano. Dios me le bendiga, le habla el pastor Gabriel Rivera con misericordia de Dios. Y hubo una de esas palabras y con esta me voy a despedir. Tiempo de restitución. Porque así lo que Cristo restituyó cuando Él muere y resucita, yo creo que va a haber gente ahí que nos está viendo, que el diablo le hurtó, que el diablo le robó, pero viene en tiempo de restitución cuando comiences a caminar a los pies de Cristo. Nuestro hermano Génesis. Dios les bendiga. De verdad es una alegría y un gozo compartir con mis hermanos, de verdad, una palabra poderosa, poderosa, poderosa. Espero que usted, que estuvo mirándonos, pueda de alguna otra forma haber sido edificado a través de esta palabra, usted, su familia. Y de verdad, bueno, esperamos seguir compartiendo con esta palabra. Creo que nos faltó todavía tiempo y espacio para seguir compartiendo. No, es un tema largo. Y esperamos pues que de verdad Sí. podamos seguir pues transmitiendo y que su vida sea bendecida a través de este estudio. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, amados hermanos.